esta ficha que quiere jugar Machado, que obviamente es con la anuencia del mismo Lula da Silva, para que convenzan a Maduro de que ha perdido las elecciones y de que el chavismo llegó a su final en Venezuela. Como a más de 2 semanas de este fraude se encuentra Maduro en este abismo, que está encerrado en Miraflores, que está en espera de qué va a suceder con su futuro, porque no está nada garantizado. Hay gente que está siendo fiel aún porque cierto nivel de poder, especialmente con Diosdado Cabello que está a su lado y el control militar que se tiene sobre la población, hay cierto nivel aún. Hay negociaciones para enviarle a diversos países. En la lista, de hecho, se hablaba de que en esa lista de negociaciones aparecía la República Dominicana para traerlo aquí, para donarle una villa, para darle ciertas comodidades, pero yo no sé realmente cómo lo recibiría República Dominicana. En esas primeras conversaciones tal vez esté fuera de récord. Señores, son más de 2 semanas del fraude electoral que se produjo en Venezuela en las elecciones y vimos lo que allí ocurrió. Al margen de todo esto, vemos cómo presidentes de la región, sus vecinos de Colombia y de Brasil, además el líder de México, Andrés Manuel López Obrador, no han emitido ninguna opinión sobre este caso. Nosotros hemos dicho, y se ha leído ya en diversos lugares, que esta persona, aparentemente su silencio, es una especie de componenda a este fraude que se ha hecho en Venezuela. Y eso es una acusación que la gente hace muy libremente en redes sociales de por qué estos líderes, estos 3 líderes especialmente, los líderes Gustavo Petro de Colombia, Lula da Silva de Brasil y AMLO de México, 2 países que están al lado y uno que es un líder regional que es México. Esos 3 países, esos 3 líderes, son gente que le pidieron de cierta forma una especie de prueba a Maduro que certifique su victoria para ellos decir y apoyarlo ciertamente 100%, podemos decir. Sin embargo, lo que se ha visto es una especie de silencio que ni le aporta mucho a Maduro en sus aspiraciones de quedarse, pero tampoco aporta a la gente que quiere que salga. Estos señores que pasan en Venezuela va a mostrar lo que realmente siente la población en Venezuela. Escuchen qué pasa. Tenemos una población que vio evidentemente este fraude que se produjo en Venezuela. Tenemos una población que no quiere a Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro está en el Palacio de Miraflores y eso nos recuerda a una canción dominicana o adaptada por un dominicano que hace bachata aquí. La canción se llama La Jaula de Oro. Vivo en una jaula de oro con de todo y sin amor. Parece que Maduro tiene de todo allá en Miraflores, pero no tiene el amor y la voluntad del pueblo venezolano. Por esta sencilla razón es que se encuentra Maduro en una especie de abismo, una especie de posición ambigua donde no tiene para dónde mirar, donde en Venezuela, como se demostró en las elecciones, no lo quieren, y donde además la gente que está allí defendiendo quiere que salga rápidamente de la presidencia y del Palacio de Miraflores. También hay opiniones de muchas personas que han visto cómo las votaciones que ocurrió en Venezuela fue un tsunami, fue la palabra que utilizaron, es el adjetivo más descriptivo para esto que pasó en Venezuela, que fue un tsunami de votos a favor de González Urrutia, y así lo mostraron las actas. Se ha hablado también de negociaciones que se ha querido hacer para que Maduro entregue el poder, pero por la división entre gente que lo acompaña, que no pueden ser beneficiarios de estas negociaciones para salir de Venezuela y recibir asilo en otro país. Hay gente allá que son criminales de la milicia y que tienen que pasar por otro proceso, y esa gente se opone a que Maduro acepte las negociaciones. Corina Machado ha contado con la ilusión de que Lula da Silva, que es tal vez el hombre que tiene más influencia sobre Maduro y el chavismo que aún subyace en Venezuela, esa izquierdista, Lula es el que tiene más influencia y que pudiese ser quien convenza a Maduro de que es hora de salir. Corina Machado está viviendo esas esperanzas de que Lula pueda ser el que le convence. Ella tiene la ilusión de que Lula vaya a conversar porque es la mejor ficha para que pueda convencer a Lula, Lula a Maduro de salir del poder. Entonces, esta ficha que quiere jugar
Machado, que obviamente es con la anuencia del mismo Lula da Silva, para que convenzan a Maduro de que ha perdido las elecciones y de que el chavismo llegó a su final en Venezuela. A todo esto, señores, hay líderes mundiales, una larga lista de líderes mundiales de primeras potencias y del G9 todos esos Gs que hay, que es el grupo de los primeros 5 países, los primeros 10 y 20 países, muchos de ellos ya han garantizado, han aceptado a González Urrutia como el presidente de Venezuela y han aceptado su victoria por la obvia falta de muestra de pruebas que tuvo el gobierno oficialista en ese tiempo y que dieron en ese conteo, en ese primer boletín, que ni siquiera fue un boletín, fue un dictamen que se puso, que fue a dar el encargado del CNE a decir, ganamos por un 50, iba a decir 90 y luego retractó 51 punto y tanto por ciento. O sea, no fue ninguna emisión de boletines ni nada por el estilo. Todo esto dicho, vemos cómo este apoyo que le han dado líderes mundiales a Edmundo González, que lo han visto como el victorioso y el ganador de todo este proceso, eso ya es una garantía internacional de que es muy posible que González Urrutia pueda asumir la presidencia de Venezuela, y es también una garantía de que no se va a aceptar que se perpetúe Maduro allí con ese fraude garrafal que llevó a cabo. Y cuando yo hablaba de esta palabra, que la publica un artículo interesante que leímos en InfoAI, que ha sido una plataforma que damos crédito, ha sido crucial para la difusión de informaciones sobre Venezuela, especialmente dando primicias todo el tiempo. Ellos utilizan el adjetivo un tsunami de votos, y es que no fue menos de ahí. La cantidad de votos que se produjo allí a favor de Edmundo González Urrutia, el ungido de Corina Machado, fue garrafal. Eso fue un monto completamente exorbitante, es la palabra, la cantidad de votos que se produjo allí a favor de González Urrutia. Y a eso no hubo forma de cómo hacerle trampa. La manera en que se produjo esta avalancha, este tsunami de votos, fue lo que metió en miedo, fue lo que hizo que temblara el oficialismo y que tardaran más de 6 horas para sacar una primera información que no fue ni siquiera un boletín. No sabían cómo disfrazar o maquillar los resultados hasta que simplemente sacaron al encargado presidente del CNE a decir, obviamente nosotros hemos ganado por un 50 y tanto, ahora llamamos a la calma, porque no había forma de cómo ellos poder presentarlo diferente. No podían hacer un primero o segundo boletín porque los resultados eran obvios. Ahora, la esencia de todo esto y de este contenido que les entregamos hoy es de cómo a más de 2 semanas de este fraude se encuentra Maduro en este abismo, que está encerrado en Miraflores, que está en espera de qué va a suceder con su futuro porque no está nada garantizado. Además, hay una inestabilidad exacerbada principalmente porque hay mucha gente de su entorno que ya no son de fiar. Cuando usted ha perdido, cuando usted ha sido abatido por la población, por la voluntad popular, todo el que está a su alrededor obviamente va a buscar otros senderos. Hay gente que está siendo fiel aún porque cierto nivel de poder, especialmente con Diosdado Cabello que está a su lado y el control militar que se tiene sobre la población, hay cierto nivel aún de obediencia, ni siquiera digo respeto, sino de obediencia a ese régimen, a lo que esa gente puede hacer, lo que puede causar a gente que le traicione, y es la única razón por la que ese régimen de Maduro sigue instalado, pero obviamente ya como hemos dicho, está encerrado en Miraflores, está sin ningún tipo de horizonte que ver, porque no ha aceptado, según las informaciones que han salido, las negociaciones para ser extraditado, para ser enviado a otro país. Hay negociaciones para enviarle a diversos países. En la lista, de hecho, se hablaba de que en esa lista de negociaciones aparecía la República Dominicana para traerlo aquí, para endonarle una villa, para darle ciertas comodidades, pero yo no sé realmente cómo lo recibiría República Dominicana, cómo la población dominicana, sabiendo la gran influencia de venezolanos que tenemos aquí, la gran incidencia de gente que estamos rechazando lo que ha ocurrido allí, no sé qué recepción se le dé, no solo a Maduro si lo traen aquí, sino al gobierno dominicano si osa, si comete la osadía de traer a Maduro, un dictador consagrado de Venezuela, República Dominicana. Entiendo que la opción de dominicano que se haya planteado en esas primeras conversaciones tal vez esté fuera de récord. También debemos tomar en cuenta de que el aspecto de irse a Irán, a otras naciones que son amigables a ese régimen,
son opciones que han estado abiertas según las informaciones, pero que Maduro no las ha recibido, no las ha aceptado. Hay que ver hasta cuándo va a durar la terquedad y la obstinación de Nicolás Maduro por mantenerse al mando de un país que no quiere ser mandado por él, mantenerse al mando de una nación que demostró en las urnas y en las calles con las manifestaciones que no está conteste, no está acatando esa mentira de ese fraude que se cometió el mes pasado en Venezuela. A todo esto, la forma más expedita y más constante, más segura para llegar a la victoria y que pueda salir Nicolás Maduro de Miraflores y de Venezuela y de todo el país y de todo lo que tiene que ver con el poder en Venezuela, es la que están aplicando la oposición y es la correcta. Es manifestarse incesantemente hasta que la presión dentro del país y fuera a nivel internacional sea tan potente que no haya forma de aguantar más tiempo encerrado en Miraflores y que Maduro y sus secuaces tengan que salir de Venezuela y entregar a quien democráticamente ganó el poder. Es Edmundo Gutiérrez quien ha ganado Urrutia, es Edmundo González Urrutia quien ha ganado las elecciones, es Corina Machado quien ha ganado con su ungido González Urrutia, y a esta información nosotros debemos subrayar lo siguiente. Es el momento de que Venezuela se ponga en la intención de la constancia, en la intención de que hay que seguir luchando por lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay que seguir luchando porque las marchas continúen y que estas marchas sean constantes hasta que se logre el objetivo, que es que se le dé la presidencia, se entregue a quien democráticamente la ganó Edmundo González Urrutia y Corina Machado. Hasta aquí el contenido de hoy.